Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde la chismografía turca y el drama están a la orden del día. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío! Prepárense porque la cosa está que arde. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la explosión de Mert Demir, sí, el cantante contra Afra Sarıoğlu, nuestra querida Feride de Yalan y por supuesto, vamos a desentrañar ese drama que se ha destapado, esa supuesta traición que ha salido a la luz. ¿Listos para el chisme más jugoso de la semana? Porque yo sí. Así que como siempre les pido que se acomoden, agarren sus palomitas, sus bebidas, y sus detectores de drama, porque lo vamos a necesitar. Este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones, de giros inesperados y por supuesto, de mucho, mucho chisme. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este escándalo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle de la farándula turca, porque aquí no se escapa nada. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, la vida de los famosos turcos es un reality show constante. Y a mí me encanta ser su narrador oficial. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ya. No sean tímidos. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. ¿De qué va todo esto? Pues, la historia es más o menos así. Para los que no estén familiarizados, Mert Demir es un cantante turco muy talentoso con una voz increíble y una presencia arrolladora. Su música, a menudo con letras profundas y melodías pegadizas, ha conquistado a miles de fans en Turquía y más allá. Y Afra Sarıoğlu, ya lo saben, es una de las actrices más queridas y cotizadas del momento, gracias a su papel en Yalan, donde interpreta a Feride, una joven de carácter fuerte y de gran belleza que cautiva a la audiencia con su naturalidad y talento. Además, su papel en Fazilet Ambekler también le valió el reconocimiento del público y la crítica. Y por supuesto a su relación, relación con Mert Ramazan Demir, su CEO protagonista en la serie. ¿Por qué digo relación? Pues, ahí es donde empieza el drama. Porque resulta que al parecer, Mert Demir y Afra Sarıoğlu tenían una relación, digamos, especial. Rumores, fotos, salidas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. En el mundo de la farándula turca, donde las relaciones sentimentales son tan comentadas como los estrenos de películas, la pareja formada por Mert Demir y Afra Sarıoğlu se convirtió en objeto de interés. Fotografías en citas románticas, comentarios cómplices en redes sociales y hasta vídeos que sugerían una complicidad especial alimentaron los rumores. Incluso hay quienes aseguran que ya estaban comprometidos o planeando algo serio. Se hablaba de un posible futuro juntos, de proyectos en común. Pero, oh sorpresa, la realidad es que no. La historia, al parecer, no era tan idílica como se pintaba. Y aquí es donde entra en juego el supuesto drama, la explosión, la traición, y todo eso que hace que las novelas turcas sean tan adictivas. Porque según los rumores y las fuentes cercanas, Mert Demir habría explotado de una manera bastante llamativa. ¿El motivo? La cercanía de Afra con Mert Ramazan Demir, su compañero de reparto y, en ese momento, su novio en la serie. ¡Boom! La bomba explotó. La noticia sacudió el mundo del entretenimiento turco, generando un sinfín de especulaciones y debates. La supuesta explosión de Mert Demir se convirtió en el tema de conversación de todos. ¿Pero por qué explotar? ¿Por qué la ira de Mert Demir? Pues, ahí es donde entran las especulaciones, y las teorías son tantas como fans tiene la pareja. Algunas fuentes sugieren que Mert Demir se sintió traicionado, que pensó que Afra estaba jugando con él, o que simplemente no estaba preparada para una relación seria. Esta versión sugiere que el cantante que se había involucrado emocionalmente se sintió decepcionado y dolido al descubrir que sus sentimientos no eran correspondidos. Otros rumores hablan de celos, de inseguridades y de un posible triángulo amoroso que al parecer ya había alcanzado el punto de ebullición. Según esta teoría, la situación se había vuelto tensa debido a la atracción entre Afra y Mert Ramazan Demir, lo que habría generado conflictos y desconfianza. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Afra tuviera sentimientos por ambos hombres y no supiera cómo manejar la situación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque esta explosión de Mert no se quedó en el ámbito privado.
Al parecer, la situación se hizo pública a través de indirectas en redes sociales, comentarios en eventos y por supuesto de los paparazzi. Ya saben, ese ejército de fotógrafos que siempre está al acecho para capturar el mínimo detalle y que convierten cualquier salida en un verdadero peligro para la intimidad de los famosos. Las redes sociales en particular se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Mensajes crípticos, fotos que sugerían un distanciamiento y comentarios que alimentaban la polémica fueron la comidilla de los fans. Los paparazzi por su parte no tardaron en perseguir a los involucrados, capturando imágenes que se convertían en portadas de revistas y temas de discusión en programas de televisión. Los medios turcos, como era de esperar, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Artículos, reportajes, programas de televisión, todo giraba en torno a este supuesto triángulo amoroso y a la traición de Afra. Periodistas y expertos en farándula analizaron cada detalle, buscando pistas y entrevistando a fuentes cercanas para obtener más información. Los programas de televisión dedicaron horas a debatir sobre el tema, invitando a expertos en relaciones, psicólogos y otros personajes para ofrecer diferentes perspectivas. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de comentarios, de opiniones, de memes, un verdadero festival. La opinión pública se dividió generando debates acalorados y defensores de una u otra parte. Los hashtags relacionados con el escándalo se convirtieron en tendencia, reflejando el interés masivo en el tema. Las fans de Afra, por supuesto, salieron en su defensa, argumentando que ella tiene derecho a rehacer su vida, a ser feliz y a elegir con quién estar. Sus seguidoras, en su mayoría mujeres, se solidarizaron con la actriz, defendiendo su derecho a tomar decisiones sobre su vida sentimental sin tener que dar explicaciones a nadie. Cuestionaron la actitud de Mert Demir y criticaron la invasión de su privacidad. Los fans de Mert, por otro lado, mostraban su apoyo al cantante, expresando su decepción y su tristeza. Sus seguidores, en su mayoría hombres, se sintieron identificados con el cantante, expresando su dolor y decepción por la supuesta traición. Se solidarizaron con él, criticando la actitud de Afra y cuestionando la veracidad de los rumores. Un auténtico drama en directo. Los debates en redes sociales se intensificaron, generando un ambiente de tensión y controversia. Los fans se enfrentaron, defendiendo sus posturas y criticando a los opositores. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo un invento de los medios? ¿O hay algo más allá de los rumores? Pues la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Los protagonistas, hasta el momento, no han confirmado ni desmentido nada. Los protagonistas, a pesar de la presión mediática, han optado por el silencio, una estrategia que puede ser interpretada de diferentes maneras. Algunos consideran que el silencio es la mejor opción para evitar alimentar la polémica, mientras que otros creen que es una señal de que hay algo que ocultar. Mert Demir, por su parte, ha publicado algunas canciones con letras que, según los fans, hacen referencia a la situación. Las letras de sus canciones, llenas de metáforas y alusiones, fueron interpretadas como un reflejo de sus sentimientos y emociones. Se especuló sobre el significado de cada verso, buscando pistas sobre la verdad detrás de la historia. Afra Sarıoğlu, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, centrada en su trabajo y evitando cualquier tipo de declaración. La actriz, en medio de la tormenta mediática, ha optado por refugiarse en su trabajo, evitando cualquier contacto con la prensa y concentrándose en sus proyectos profesionales. Sin embargo, las indirectas, los silencios y los gestos hablan por sí solos. Y la verdad, queridos, es que la historia pinta mal. No sé si es una traición como tal, porque hay que tener cuidado con la palabra traición, porque puede haber muchos motivos. Es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas y evitar juicios precipitados. Lo que sí parece claro es que la situación entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu no terminó bien. Y que a pesar de la posible ruptura sentimental, ambos actores, por lo menos en ese momento, no quisieron dar explicaciones a sus seguidores. Prefirieron mantener el misterio, dejando a la especulación a los fans y a los medios de comunicación. Y aquí es donde entramos en el análisis, porque ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Pues primero que la vida de los famosos no siempre es como la pintan. Que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los flashes, hay dramas, amores, desamores y situaciones complicadas, como en cualquier relación humana. Los famosos, a pesar de la fama y el dinero, no son inmunes a las complicaciones y los problemas que surgen en las relaciones sentimentales.
Sus vidas privadas, a menudo expuestas al escrutinio público, se convierten en un espectáculo mediático. Segundo, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos, conocer sus vidas y seguir sus proyectos. Por otro lado, pueden convertirse en un campo de batalla, donde los rumores, las especulaciones y los juicios de valor se multiplican a la velocidad de la luz. Las redes sociales, con su capacidad de difundir información de forma instantánea, pueden alimentar la polémica y amplificar el drama. Los fans y los detractores se enfrentan, generando un ambiente de tensión y controversia. Y tercero, que el mundo de la farándula turca es, como mínimo, fascinante. Que las series, las películas y las canciones nos ofrecen una ventana a un universo lleno de glamour, de emoción y, por supuesto, de mucho drama. Y que a nosotros, los fans, nos encanta ser testigos de todo esto. El mundo del entretenimiento turco, con sus historias apasionantes y sus personajes carismáticos, cautiva a millones de personas en todo el mundo. El drama, el romance y la intriga son ingredientes esenciales para mantener al público enganchado. En resumen, el supuesto drama entre Mert Demir y Afra Saraoglu es una historia de amor, desamor y probablemente de un poco de traición, aunque esa palabra es muy fuerte. Es una historia que nos recuerda que las relaciones humanas son complejas, que el amor puede ser efímero y que a veces el destino nos depara sorpresas inesperadas. La historia entre Mert Demir y Afra Saraoglu, con todos sus matices y complejidades, nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas y la fragilidad del amor. Las especulaciones y los rumores, alimentados por la curiosidad del público, convierten esta historia en un tema de debate y análisis. Y hasta aquí mi análisis, mi veredicto, mi resumen de este dramón turco. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo traición? ¿Apoyan a Mert Demir? ¿Apoyan a Afra Saraoglu? ¿O simplemente les da igual? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Sus opiniones son importantes y enriquecen la discusión. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir mis conocimientos y mi pasión por la farándula turca con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y que viva el drama turco.